Antes de orar, vamos a meditar en lo que nos dice la palabra de Dios
En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos de la familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento Reforma. Es un gran privilegio de poder compartir con ustedes este culto virtual donde vamos a poder compartir la palabra de Dios llegando a nuestros hogares a través de la internet. En épocas donde vivimos una crisis mundial a respecto de una epidemia, de una pandemia conocida por la Organización Mundial de la Salud, hemos tenido que refugiarnos en nuestras casas. Pero lo más importante es que podemos seguir reunidos, podemos seguir atendiendo a los consejos de la palabra de Dios a través de la internet. Así que utilicemos este medio para llegar a muchas personas. Mi nombre es Moisés Heredia y les saludo cordialmente desde la Ciudad de México. El tema que tenemos que compartir el día de hoy es salvo en la 11ª hora. Ese sermón es textual y vamos a ir directamente a extraer las verdades del texto al libro de Lucas en los capítulos 23, en los versículos 32 en adelante. El texto comienza de esta manera. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. En otras versiones dice que eran ladrones. Seguimos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, también conocido en otras versiones como Gólgota, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estos pensamientos nos dan un vislumbre de lo que iba a suceder. Eran dos hombres criminales, malhechores, juzgados por el Imperio Romano, no por haberse robado un pan para darle de comer a sus hijos. Eran realmente hombres empedernidos en sus crímenes, personas que habían sido juzgadas varias veces al punto de llegar a ser merecedoras de la muerte. No estamos hablando de dos personas comunes que habían hecho algo muy insignificante y que por un error del Imperio Romano estas dos personas tenían que ser condenadas. Al contrario, realmente buscaban los peores criminales para que en la festividad de la Pascua pudiesen ellos ser condenados. Entonces, estos dos hombres, por sus características de robo, de mentiras, de asesinatos, habían llegado realmente a esta condenación bajo el Código Penal romano. Los romanos en sí, una vez al año, tenían esta costumbre de libertar a alguien o de condenar a alguien. Y los condenados eran condenados a muerte, y la muerte peor que ellos llegaban a tener era una muerte de cruz. Y algunas personas eran libertadas, que en este caso, en vez de condenar a Barrabás y crucificarlo, realmente tuvo que ocupar su lugar Jesús. Y Barrabás tuvo que ser liberado. El punto principal aquí que podemos entender es que una persona inocente como Jesús tuvo que llevar la culpabilidad, y un hombre que era realmente criminal, que era una persona desleable a la sociedad, que había traído grandes problemas a la sociedad, tuvo que ser liberado. Entonces vemos que por la insistencia de estos líderes judaicos, insistieron en que Barrabás fuese liberado y que Cristo fuese crucificado. Estos criminales, les vuelvo a incentivar, eran criminales por acciones repetidas contra las leyes romanas. Estos dos ladrones, cuando fueron llevados para la cruz, no se dejaron realmente, no se acostaron sobre la cruz como Jesús lo hizo. Dice la inspiración que Jesús se acostó sobre la cruz esperando ser crucificado. Estos dos hombres dice que se debatieron en las manos de aquellos que lo ponían sobre la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. Por un lado, Cristo quería cumplir con esta misión de morir por nosotros en la cruz del Calvario, y estos dos hombres realmente no deseaban morir, querían ser liberados, pero por sus crímenes tenían que morir. Seguimos el relato en Lucas capítulo 23, en el versículo 34 dice, y Jesús decía de una manera muy clara, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En estos momentos en que Jesús estaba colgado de la cruz, hombres fuertes levantaron esta cruz, la dejaron caer sobre un agujero, desgarrándole todos sus músculos, trayéndole un dolor atroz, un dolor insoportable.
Pero Jesús mismo en ese intenso dolor realmente oró por la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, cuando nosotros vemos la dimensión del dolor, debemos recordarnos en primer lugar que Jesús realmente, su última comida fue el día anterior, cuando cenó con sus discípulos la cena pascual. Pasó toda la noche sin dormir. Aparte de eso, tuvo una lucha consigo mismo en el Monte de los Olivos, donde tuvo que venir un ángel para confortarlo. Dice que gotas de sudor caían como gotas de sangre. Realmente su lucha fue muy intensa. Más allá de eso, también tuvo que ser llevado a un tribunal en el medio de la noche. Llevado de un lugar para otro, desde Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, y volvió nuevamente a estar con Pilatos para ser juzgado. Toda una noche. Dice la inspiración que él fue azotado en 2 oportunidades. Primero cuando él estaba en el patio, que fue maltratado por los soldados que pertenecían a las autoridades judaicas. Pero por una segunda vez fue azotado por los romanos, donde Pilatos quería llevarles a entender que si lo golpeaba en ese momento tal vez tendrían dolor, tendrían pena, se les moverían sus sentimientos y Jesús realmente sería libertado. Pero no, después de una segunda golpiza, de segundos látigos que cayeron sobre su cuerpo, tuvo que cargar una cruz de 45 kilos. ¿Te imaginas esto? O sea, lo débil que le estaba. Por eso que él trató de llevarlo un tiempo, pero no consiguió llevarla más. Dice los textos anteriores que un hombre, Simón de Cirene, cargó la cruz porque realmente él ya no conseguía llevarla más. Cuando él llega al lugar de la crucifixión, se acuesta sobre la cruz para ser crucificado. Y en medio de tanto dolor, el dolor que ya presentamos del desgarro de todos sus músculos, cuando esa cruz fue bajada a ese agujero y levantado, Jesús tuvo todavía la capacidad de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas de estas personas eran ignorantes de lo que estaban haciendo, no tenían el entendimiento claro de lo que estaban haciendo, no sabían que realmente estaban crucificando al Mesías, que estaban matando a Cristo, al Hijo de Dios. Muchas de estas personas en su ignorancia no sabían lo que estaban realizando. Por eso Jesús les decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Realmente eran ignorantes de las consecuencias que iban a venir a su vida si no se arrepentían, porque estaban matando al propio Hijo de Dios. Eran ignorantes de lo que estaban haciendo, porque no estaban crucificando a criminales como año tras año lo hacían, sino que en esta oportunidad estaban matando al Hijo de Dios. Dice la inspiración bíblica que repartieron entre sí sus vestidos. En otro texto dice que eran 4 soldados porque repartieron los vestidos en 4 partes, y la túnica de él, como era de una sola medida, entonces ellos echaron suerte sobre la misma y se quedaron uno de ellos con la túnica. La inspiración nos dice: mientras los soldados estaban realizando su terrible obra. ¿Cuál obra? La obra de crucificar al Mesías. Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí tenemos la primera enseñanza, tremenda enseñanza, que nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Esa es el punto principal de la primera lección que podemos aprender el día de hoy, que debemos orar por nuestros enemigos. No importa cuánto desees odiar, cuánto quieras odiar, o cuánto quieras sentirte mal por otras personas, o cuán deseoso estés de guardar sentimientos negativos para otras personas. Eso solamente te va a traer daño a ti, te va a destruir tu vida física, mental, emocional y espiritual. Te va a negar la entrada al cielo, porque el odio realmente no lo debemos tener. El odio trae serios problemas en nuestros órganos digestivos. El odio puede traer en sí un infarto al miocardio, un accidente cerebrovascular. Entonces no es bueno tenerlo, porque el odio te va a llevar en sí a egoísmos, te puede llevar a desear la muerte de otra persona, te puede llevar también a querer matar a otra persona y también realizarlo. Así que vamos a eliminar este veneno de nuestro corazón, que es el odio, y vamos a aprender la primera lección de Cristo, que oraba por sus enemigos. Seguimos ahora adelante. Dice que esa oración de Cristo por sus enemigos abarca al mundo entero. Entonces, cuando Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba meramente orando por esos soldados que lo estaban crucificando, o tal vez por los líderes judíos que estaban abajo de la cruz burlándose, riéndose
de Jesús, o por la gente que en el camino, en el trayecto, se habían reído de él, maltratado y burlado. Esa oración por sus enemigos no era por las situaciones actuales que Jesús estaba pasando. Esa oración él estaba haciendo para todos aquellos que en algún momento fueron enemigos de Cristo. Y aquí voy a parar un poco. En la Biblia dice que todos nosotros que cometemos pecados nos tornamos enemigos de Dios. El pecado trae una rebelión, una separación entre el hombre y Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos tornamos enemigos de Dios porque el pecado es algo que a Dios no le gusta. Nos ama a nosotros como pecadores, pero no le gusta lo que hacemos de malo. Ama profundamente al ser humano porque necesita de su amor para ser salvo, pero odia el pecado. Porque si Dios amase el pecado, él realmente, ¿para qué pondría delante de nosotros la ley de Dios? ¿Para qué pondría delante de nosotros su muerte? Realmente al contrario, su propia naturaleza rechaza y abomina el pecado, pero Él ama a los pecadores. Y Él ama tanto a los pecadores que nosotros como sus enemigos, en tiempo de inimistad con Dios, realmente Él oró por nosotros para que pudiésemos venir al encuentro del Evangelio. Entonces esta oración abarca a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin de los tiempos. Entonces, desde el primer pecador hasta el último pecador que existe en esta tierra, todos están incluidos en esta oración de reconciliación con Dios, donde Dios ora para que podamos reconciliarnos con Él. Aquí tenemos una segunda lección del Calvario, que Cristo ora por cada uno de nosotros. Ora para que podamos llegar al encuentro de Él y poder reconciliarnos con Él. No importa cuán pecador seamos, no importa cuán negros sean nuestros pecados, Él ora por nosotros para que nosotros podamos reconciliarnos con Él y tener una vida en paz. Seguimos con el relato. Sobre todo recae la culpabilidad de la crucifixión de Dios. O sea que los culpables de que Cristo sea crucificado no son meramente los líderes judaicos, no son meramente los habitantes de Jerusalén. Recae sobre toda la humanidad el hecho de que Cristo haya sido crucificado. Ahora tú dirás, pero si yo no estaba ahí, yo no lo azoté, yo no lo golpeé, no me burlé de él, en todos los momentos en que Jesús pasó, yo no estuve ahí, yo ni había nacido. Entonces puede ser que tú digas que realmente tú no lo hayas crucificado, pero realmente la culpabilidad que Cristo cargó en la cruz del Calvario, cargó los pecados de toda la humanidad. O sea que desde el primer pecador hasta el último pecador, de todos los pecadores que en algún momento se van a arrepentir de su vida y van a entregarse a Cristo, Cristo pagó por esos pecados, para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de poder llegar a ser salvos. A todos se ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. O sea que no hay nadie que haya nacido en este mundo sin la posibilidad de ser salvo. Todos nosotros, me incluyo, podemos llegar a ser salvos. ¿De qué depende? Aquí dice bien claro el texto: el que quiere puede tener paz con Dios. Si tú quieres tener paz con Dios, si tú quieres heredar la vida eterna, Dios te ofrece este regalo precioso que es la salvación. Dice que algunos iban a ver todavía su pecado, arrepentirse y convertirse. Otros, por su impenitencia, iban a hacer imposible que fuese contestada la oración de Cristo en su favor. Aquí viene el punto auge que quiero presentarles. Esta oración que Jesús hizo de que Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que es una oración de intercesión por la raza humana, puede llevar a dos características. Primero, dice que algunos verían su condición pecaminosa, se iban a arrepentir y convertir. O sea que esta oración es para esto, para que tú reconozcas tu pecaminosidad, te puedes arrepentir y convertir. Pero dice que hay otros que por su impenitencia, iban a hacer imposible que fuese contestada la oración de Cristo en su favor. O sea que, ¿de qué depende que esta oración que Jesús hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De qué depende que esta oración sea contestada? Depende claramente de que si nosotros aceptamos el perdón o no. Si no lo aceptamos, realmente la oración de Cristo intercesora por cada uno de nosotros no se va a cumplir. Pero si nosotros lo aceptamos y nos arrepentimos y nos convertimos a Él, esta oración realmente tuvo valor en nuestras vidas. Lucas 23, volvemos al relato, en el versículo 35 dice: y el pueblo estaba mirando.
Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea que lo desafiaban y le decían: bueno, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y ven hacia nosotros. Imagínate estas palabras desafiantes con el Hijo de Dios, como burlándose de él. Qué triste realmente esto. Versículo 36, los soldados también le escarnecían y acercándose y presentándole vinagre, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Nuevamente estos soldados también le estaban escarneciendo. Aquí veremos varios grupos de personas. Vemos líderes judaicos, vemos políticos, vemos religiosos, vemos funcionarios públicos. O sea que aquí no se salvaba a nadie. Una gran parte de la población de esa región estaba agolpada a los alrededores de la cruz, burlándose del Maestro, burlándose de Cristo. El versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este título fue mandado poner por Pilatos. Pilatos puso arriba de la cruz una enseñanza: este es el rey de los judíos. Realmente, según lo que nos da a entender, arriba de la cruz ponían realmente por qué esta persona estaba siendo crucificada. Probablemente a los otros dos ladrones habrán puesto por asesino, por criminoso, no sé, por algo. Pero a Jesús no encontraron nada de qué condenarlo. Al contrario, Pilatos, cuando se entrevistó con Cristo y después habló con la multitud, le dijo: yo no sé de qué lo van a estar acusando ustedes. No veo ningún mal en él. Y realmente, como no había ningún mal en él, lo único que se pudo poner en un cartel arriba de la cruz es: este es el rey de los judíos. Realmente Pilatos reconocía que este hombre no tenía nada para ser crucificado, nada en contra. Pero la realidad era de que Pilatos no tuvo el coraje, la valentía para poder libertar a Jesús. Por eso que Pilatos va a ser condenado, porque en momentos donde él sabía que tenía que libertar a Jesús, avisado por su esposa de que no condenase a un hombre inocente, Pilatos se dejó llevar por su cargo, por su puesto, por el amor, la autoridad que tenía, por la presión de los judíos, y igualmente condenó a Jesús. La inspiración dice que no se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era el rey de los judíos. No había ningún delito. El único delito que Jesús tenía era que era nuestro rey, nuestro Salvador. Pero bueno, así es la vida. Jesús, un ser inocente, condenado como un ser culpable. Y nosotros realmente, que somos culpables, a veces nos creemos inocentes. Seguimos el versículo 38 del mismo capítulo, donde nos habla de un poder superior a Pilato, y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. O sea, ¿quién realmente puso la inscripción? Fue Pilato, en su orden que dio para que los soldados lo hicieran. Pero dice que hubo un poder superior a Pilatos, superior a los judíos, que dirigió la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Podemos decir: pero ¿para qué sirvió esto acá? Vamos a ver. En la providencia de Dios tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. O sea, cuando tú ponías un cartel que decía Jesús, el rey de los judíos, llevó a muchas personas a analizar su vida. Dice la inspiración: era una verdad viva, transcrita por la mano de Dios que la había guiado. Pero aunque fueron dichas en son de burla, estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras como nunca lo habían hecho antes. Dice que esta inscripción llevó a que muchas personas se preguntasen: oye, pero ¿y si este hombre es el Mesías? ¿Y si este hombre es el Hijo de Dios? ¿Y si este hombre realmente es el Salvador? El que tanto nosotros habíamos esperado. Dice que mucha gente fue llevada a escudriñar las Escrituras, siguiendo el pensamiento. Dice que hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que, por la comparación de un pasaje de la Escritura con otro, vieron el significado de la misión de Cristo. Qué interesante que algo que fue hecho de una manera burlesca, en torno de risa, que pusieron arriba de la cruz de Cristo para ridiculizar a los judíos,
porque los judíos le pidieron, saca eso. Él se decía a sí mismo que era el rey de judíos, pero él no es nuestro rey. Los judíos se sintieron muy ofendidos con esto. Pero este cartel que traía en sí cierta burla al pueblo de Dios, realmente era para llevarlos a pensar de que ¿será que este hombre no sería el Mesías? ¿Será que no sería el Mesías prometido por los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento? ¿Será que este hombre realmente que pasó su vida 3 años y medio predicando, sanando, curando, ayudándolos a los más menesterosos, confortando y consolando, no sería este el Mesías? Este hombre que cuando hablaba atraía a las multitudes, ¿será que este no sería el Mesías? Realmente eso llevó con que muchas personas estudiasen la Biblia nuevamente con otra visión, con otro cariz, con otra forma de ver la vida, y encontraron realmente que Jesús era el Mesías. Dice que nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como una vez que fue colgado de la cruz. O sea que el punto cúlmine de la evangelización de Cristo en esta tierra fue cuando Él fue crucificado. Sus 3 años y medio de evangelio a miles y miles de personas realmente tuvo su punto cúlmine cuando Él realmente fue colgado en la cruz del Calvario. En el corazón de muchos de aquellos que presenciaron la crucifixión y oyeron las palabras de Cristo, resplandeció la luz de la verdad. Entonces, Cristo tuvo que ser muerto para que miles de personas se pusieran a estudiar las Escrituras y pudiesen comprender que Cristo era Él, el Mesías. Detrás de una escena muy triste, muy angustiante, detrás de una escena de muerte, trajo vida en el corazón, trajo luz en el corazón de muchas personas que hasta ese momento no habían creído en Jesús. Seguimos el relato en el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí nos habla en sí de uno de los malhechores. Pero si nosotros vamos y comparamos con otros evangelios, dice que los dos lo estaban injuriando. Solo que los dos, después de injuriarlo, uno de ellos comenzó a pensar y comenzó a analizar. Este hombre realmente me está cautivando su vida. Uno de estos malhechores, no sabemos si era el de la izquierda o el de la derecha, pero dice que uno de ellos, que estaba injuriando a Jesús, que le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, aparece después en escena su compañero. Este compañero le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Realmente este hombre comenzó a nacer en su corazón estas palabras. Vamos a conocer por qué motivo dijo estas palabras. Vamos a analizar a profundidad la vida de este hombre que fue salvo en el undécimo momento de su vida. Hermanos, entonces aquí nosotros vemos un texto increíble. En los versículos 40 y 41. Este hombre, después de haberse burlado de Jesús, porque los dos se burlaron de Jesús, según lo que dicen los evangelios, porque nació en su corazón el deseo de reprochar al otro ladrón y decirle: ni aún temes tú a Dios. ¿Por qué lo llamó Dios? Porque sabía, este hombre tenía la convicción de que Jesús era Dios. Si momentos antes estaba burlándose de él. Porque él dice: mira, nosotros hemos sido juzgados y estamos padeciendo por lo que hemos hecho, por nuestra vida directiva y criminosa. Porque él reconoció todos sus crímenes. ¿Y por qué reconoció que Jesús no había hecho ningún mal? Porque el versículo anterior, el versículo 41, en la última parte dice: mas ningún mal hizo. Porque este hombre se reconocía así como pecador y reconocía a Cristo como Dios. ¿Y por qué este hombre reconocía que Cristo nunca había cometido un pecado? ¿Qué es lo que lo llevó a esto? Si minutos antes se estaba burlando de Cristo. Vamos a analizar. Este hombre, vamos un poquito más atrás, vamos años atrás. Este hombre que estaba siendo crucificado había sido un niño antes. Había sido un adolescente. Había sido un joven. Había sido un niño criado dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo judaico, bajo la religión judaica. La inspiración dice que este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías. ¿Qué había sucedido con este hombre? Este hombre
había sido extraviado por las malas compañías. Tal vez tuvo una buena educación, tal vez tuvo una buena formación, tal vez tuvo algo de conocimiento de la voluntad de Dios, porque era parte del pueblo de Dios. Pero ¿dónde se había corrompido? Con las malas compañías. Realmente, si nosotros no cuidamos nuestras compañías, comenzamos a hacer pequeños desvíos hacia lo malo, que después podemos llegar como este criminal. Este niño pudo haber comenzado con una mentira llamada mentira piadosa, después robando ciertas cositas, después robando otras cosas, después matando personas. Y así es el pecado. El pecado comienza con pequeñas cosas que podemos llegar a hacer hasta llevarnos a las peores cosas. Así sucedió con este niño que pasó a adolescente, que pasó a joven y que ahora era ya todo un criminal. Dice, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. O sea, muchas de esas personas que se creían justas y correctas alrededor de la cruz, burlándose de Dios, creyéndose santas, justas y buenas. Dice que este hombre que lo juzgaban como criminal era mejor que muchas de esas personas que estaban alrededor de la cruz burlándose de Cristo. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza. Interesante lo que dice acá. Era un hombre que había visto y oído a Jesús. Se había convencido por su enseñanza. Si él había visto y había oído a Jesús y estaba convencido de su enseñanza, ¿por qué realmente no se salvó? ¿Por qué realmente no se unió al grupo de seguidores de Jesús? ¿Por qué no se unió al grupo de discípulos de Jesús? Dice la inspiración, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Se dejó llevar porque los sacerdotes en esta época no creían en Jesús como el Mesías. Entonces se dejó llevar por lo que decían estos sacerdotes. En vez de él mismo escudriñar las Escrituras y buscar a ver si Jesús era el Mesías, no, se dejó llevar. No por lo que le decían las Escrituras, sino se dejó de llevar por lo que le decían estos líderes religiosos que no tenían la verdad. Procurando ahogar su convicción, o sea, él había sentido esta convicción de que realmente Jesús era el Mesías. Y sentía ganas de seguirlo, sentía ganas de poder hacer las cosas bien. Lo había escuchado hablar, lo había visto sus maravillas, sus obras. Pero él quiso ahogar el convencimiento de la verdad. ¿Qué es lo que hizo para ahogar el convencimiento de la verdad? Dice en la inspiración, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrastrado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. ¿Qué sucede cuando tú escuchas hablar de Jesús? Cuando tú te convences de su enseñanza. Cuando tú sabes que Jesús es el Mesías y que tú debes seguirlo, que tú eres pecador, que debes aceptarlo. ¿Qué sucede cuando realmente tú no quieres más hacerlo? Cuando tú luchas en esa guerra del bien y del mal, cuando tú luchas en contra de la convicción de la verdad. ¿Cómo haces acallar esa conciencia? Lo mismo que hizo este ladrón. Dice que se hundió más y más en el pecado. Para poder acallar la conciencia, esa conciencia que te lleva a Cristo, esa conciencia que te lleva a arrepentirte, que te lleva a hacer la voluntad de Dios, que te lleva a reconocer tu pecaminosidad, ¿qué es lo que haces? Buscas ahondarte más y más en el pecado, al punto que después ya te vuelves insensible, como este criminal. Y en su insensibilidad no ves que lo que estás haciendo está pecaminoso. No ves lo que estás haciendo que está mal. Seguimos. Este joven siguió en el mundo del pecado, fue declarado un criminal, fue condenado a la muerte. Pero estando en la cruz, pocos minutos antes de su muerte, comenzó a analizar lo que él había escuchado de Jesús, lo que él había oído de Jesús, lo que él había visto de Jesús. Se comenzó a escucharse a sí mismo cuando él era adolescente y joven que buscaba a Dios. Pero por las malas compañías, por dejarse llevar por los líderes judaicos, se apartó totalmente y se metió en el pecado. En esa situación en que él estaba, empedernido en el mal, en sus actos criminales, él pudo nuevamente ver a Jesús ahora en otra situación, ya él como un hombre preso, viendo a Jesús siendo azotado en el patio, viendo cómo la gente se burló de Jesús en todo el trayecto,
viendo cómo este hombre se acostó sobre la cruz, viendo cómo él dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hace. Un hombre malo, lleno de odio, de enojo, un hombre que mataba a otros, que era tanto su odio que tenía la capacidad de matar a otras personas. No podía entender cómo un hombre como Jesús podía él declarar amor a sus enemigos, orar por sus enemigos, pedir perdón por sus enemigos. No entraba en su cabeza esto. Pero ese ejemplo de Jesús fue el que convirtió a este ladrón en la cruz. Y él realmente sintió el deseo de ser perdonado. Esos mismos deseos que él tenía cuando joven, de seguir a Jesús, de recibir el perdón, comenzó a sentirlos nuevamente. Esos mismos deseos que él tuvo cuando joven, de poder seguir las cosas buenas, él las tuvo en este momento. Dijo, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres Dios, no eres un simple humano, eres Dios, porque solamente tú puedes pedir perdón por los pecados de los demás, porque yo soy pecador, yo soy un criminal, yo soy malo. Y en ese momento reconoció su pecaminosidad, reconoció a Cristo como Dios y nació en su corazón el deseo de ser salvo. Interesante que dice que el Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslobando la cadena de la evidencia. Y aquí viene algo increíble. El Espíritu Santo no te deja. El Espíritu Santo lucha contigo hasta el último momento de tu vida. El Espíritu Santo va a luchar por tu salvación para que tú tengas conciencia de lo que haces hasta el último instante de tu vida. Porque así fue la realidad de este joven, de este criminal, hasta el último momento de su vida. Podría haber dicho el Espíritu Santo, pero bueno, yo ya actué con él cuando niño, cuando joven, cuando adolescente, él ya escuchó hablar de Jesús, él ya vio sus maravillas, él tuvo la oportunidad de seguirlo, su corazón se llenó de gozo del Evangelio y de la verdad, pero se alejó, eligió su camino. Eligió el camino de la maldad, eligió el camino del pecado, eligió el camino de abandonar todo. Entonces ya para mí mi obra está hecha. No, hermanos. Mientras este hombre seguía cometiendo pecados y crímenes y tras crímenes, el Espíritu Santo seguía trabajando con él. Nunca lo dejó solo. Y hasta el último momento de su vida estuvo trabajando por su salvación. Nace en su corazón el deseo y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, recordó, tal vez en una predicación que Jesús habrá dicho, que Él volvería con su reino. Y le dijo, bueno, Señor, acuérdate de mí algún día cuando tú vengas nuevamente a esta tierra, cuando tú vengas con tu reino, acuérdate de mí. Estaba pidiendo, mira, no sé si merezco la salvación, no sé si merezco estar en el cielo, no sé si merezco estar allá, pero acuérdate de mí. O sea, si hay alguna posibilidad de ser salvo, si hay alguna posibilidad de que yo pueda realmente ir al cielo y estar contigo y vivir en ese reino que tú tanto has predicado, ese reino de amor, me encantaría poder estar ahí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, estas palabras son hermosas porque aquí tenemos dos grandes lecciones. Una, que el Espíritu Santo nunca nos abandona. Desde el momento que tenemos conciencia hasta los últimos segundos o minutos de nuestra vida, el Espíritu Santo va a estar pleiteando por nuestra salvación. Y la segunda gran lección que sacamos de aquí es que Jesús salva hasta el más empedernido de los pecadores. Jesús salva hasta el peor criminal del mundo. Si tú te sientes así, criminal, pecador, si tú te sientes que eres la peor basura, porque así se sentía este ladrón. Él se sentía indigno. Se sentía que no era merecedor. Si tú te sientes así igual que el ladrón, recuerda que así como este hombre pidió por su salvación, aunque tal vez en su interior creía que no la merecía, así también nosotros podemos pedirlo y Cristo nos va a dar la salvación. Interesante que el texto nos dice bien claro. El texto dice que Jesús respondió para él, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. En el mismo segundo que le pidió para ser salvo, en ese mismo segundo la salvación llegó a su corazón. Hermanos queridos, este es un punto álgido también de este tema.
La oración más rápida a ser contestada es la oración del perdón. Esta oración, mientras el alma está balbuceando un perdón, pidiendo un perdón, implorando un perdón, o cuando nace nuestro corazón de ser perdonados, ya Dios quiere bajar del cielo para entregarnos el perdón. Es la oración más rápida, que viaja a la velocidad más rápida que existe en el mundo. Es la velocidad que viaja del cielo con el perdón. Y eso realmente debemos tenerlo como una convicción para nuestra vida. No esperes realmente modificar tu vida para que Cristo te perdone. No esperes limpiar tu vida. Bueno, voy a limpiar un poquito mi vida para ir después a Cristo, tal vez Él se apiade de mí. No esperes hacer obras de voluntad, hacer obras buenas o de beneficencia para que Cristo se apiade de ti y te perdone. No esperes, primero tendré que leer toda la Biblia para que después, cuando me la sepa de memoria, Dios se va a compadecer de mí y me va a perdonar. No esperes orar 6 meses, 1 año, 2 años y llenarte de callos tus rodillas para después decir, Señor, bueno, ahora sí te pido que me perdones. No esperes hacer algo extraordinario. Bueno, miré a un país lejano a ayudar a niños, huérfanos, a viudas, a necesitados. Y después voy a volver a decir, Señor, mira, ahora te voy a cambiar mi vida de pecado con estos años que he dedicado a ayudar a mi prójimo. No tienes que hacer buenas obras para salvarte o para reclamar el perdón de Dios. No tienes que hacer muchas buenas obras. No tienes que hacer eso. Cuando tú sientes tu pecaminosidad, ahí tú debes ir a Cristo y pedirle perdón por tus pecados. No esperes hacer nada, porque la salvación no es por obras. La salvación es por la fe en Cristo, en su sangre piadosa y por la gracia de Él. Por su gracia que nosotros llegamos a ser salvos. Cuando yo era adolescente, por la cultura religiosa que a veces me enseñaban, creía que la salvación era por méritos y me forzaba para guardar la ley de Dios, me forzaba para hacer lo correcto, me forzaba para cumplir con todos los preceptos, no quería fallar en nada y cuando fallaba en algo me sentía tremendamente pecaminoso. Y en esos sentimientos a veces me sentía sucio, me sentía muy mal delante de Dios. Hasta que comprendí que la salvación es algo gratuito que Dios te da por su gracia. Cuando comprendí esto, nació en mi corazón el deseo de bautizarme con 16 años. Entonces debemos pensar en esto. No hay nada que el hombre pueda ofrecer a Cristo para ser salvo. No hay nada. Prestamente llegó la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La de Cristo, cuando le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. El tono de Jesús era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor y compasión y poder. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Dios le pidió a este hombre para ser salvo lo mismo que nos pide a nosotros hoy. Este hombre no tuvo tiempo de bajarse la cruz, de ir a hacer buenas obras, de leerse la Biblia completa. No tuvo tiempo de bajar de la cruz y trabajar como misionero por muchos años, de ser miembro de la iglesia, de participar de un coro, de tal vez pertenecer a un comité de asociación. No tuvo tiempo de trabajar en muchos países evangelizando, no tuvo tiempo. La salvación que Dios les dio es con los mismos requisitos que Él nos va a salvar el día de hoy. Le pidió lo único que este hombre podía dar. ¿Sabes lo que este hombre le podía dar? Este hombre le podía dar una vida de pecado. Dijo, Señor, no tengo más nada que ofrecerte. Solo tengo una vida criminosa llena de pecado. Eso te lo voy a dar porque no tengo nada bueno. Así era el ladrón, no tenía nada bueno que ofrecer. ¿Será que el hombre tiene algo bueno para ofrecer a Dios? No, no tenemos nada que ofrecer de bueno a Dios. Él solamente dispuso al Señor, tengo una vida llena de pecado. Siento unas ganas inmensas de ser perdonado. Necesito el perdón. Te reconozco como mi Salvador, porque le dijo que Él era Dios. Si leemos el texto dice bien claro que lo reconoció como Dios. Lo reconoció como su Dios, como su Salvador. Le entregó su vida y le dijo, cuando vengas en tu reino, yo deseo estar contigo. Hermanos,
Esta es la salvación que Dios quiere darnos. Este es el punto principal. Nosotros vamos a ser salvos de la misma manera que este ladrón en la cruz. Alguien podrá decir, no, a mí me han enseñado que somos salvos por las obras. No eres salvo por las obras. La Biblia dice bien claro que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No tenemos nada que ofrecer al Señor. Somos trapos de inmundicia. El hombre realmente es salvo solamente por la gracia de Cristo. Pero ahora voy a detenerme un poquito. Porque yo me he bautizado, tal vez muchos de los que ustedes están aquí viendo esta programación también han sido bautizados. Y después de nuestro bautismo, de nuestra entrega al Señor, hacemos obras. Pero estas obras no las hacemos por salvarnos. Estas obras nosotros las hacemos porque Dios coloca el querer y el hacer en nuestro corazón. Él nos cambia nuestro corazón. Y hacemos esto porque nos deleitamos en hacerlo, no porque queramos salvarnos. Yo no puedo justificar un pecado con 10 obras buenas. Y ahora viene la pregunta principal. Hagámonos la pregunta. Si de repente este ladrón en la cruz, de repente viniese alguien con un mensaje directo del Imperio Romano, del propio Pilatos, y diga, no, nos hemos equivocado, este hombre no tendría que ser crucificado. Este hombre, bájenlo de la cruz porque este hombre tiene que ser libre. Era otra persona, nos equivocamos. ¿Será que este hombre volvería a su vida criminosa como antes? No, hermanos. Cuando Cristo salva a alguien, aunque pasen 1000 años, esta persona no volverá al pecado. Cuando Cristo condena a alguien, aunque pasen 1000 años, esta persona no va a cambiar. Entonces, cuando Cristo toma una decisión sobre nuestra vida, es porque esa decisión es para siempre. Cuando nosotros seamos sellados para salvación en los últimos instantes de este mundo, aunque pasen 1000 años, nunca más vamos a practicar ningún pecado. Y este es el punto principal. Ahora, volvamos con el ladrón en la cruz. Si él bajase de la cruz, ¿será que él volvería a pecar? Tal vez sí, pero nunca pecados premeditados. Estaría en la lucha, como nosotros, que después que nos bautizamos, no tenemos pecados premeditados. Pecamos porque somos traicionados por nuestra naturaleza. Lo que no queremos hacer, a veces lo hacemos. Estamos en esta lucha cristiana. ¿Será que este ladrón tendría defecto de carácter? Sí, igual que nosotros. Nosotros tenemos defecto de carácter. ¿Pero qué hacemos? Luchamos diariamente hasta alcanzar la perfección en Cristo. Entonces, antes de concluir, queridos hermanos, quiero recordarte que nosotros somos salvos de la misma manera que este ladrón en la cruz. ¿Qué tú puedes ofrecer a Dios? Ofrécele tu vida de pecado, porque eso es lo que tú tienes. Ofrécele tu necesidad de perdón, porque eso es lo que tú necesitas. Ofrécele la capacidad de creer en Dios como tu Salvador. Ofrécele a Él por la fe que tienes, el deseo de ser perdonado. Ofrécele a Dios el deseo de una nueva vida, de recordarte que todo lo que hiciste para atrás es malo y que tú deseas una nueva vida. Dios va a trabajar en tu corazón y te va a cambiar. Aunque tú lleves años como miembro de la iglesia, aunque tú cantes en el coro de la iglesia, aunque tú pertenezcas a la junta de la iglesia, aunque tú seas un pastor, aunque tú seas un misionero, aunque tú hayas ganado muchas almas para Cristo, aunque tú hayas trabajado como misionero 30, 40 años, aunque toda tu familia sea de la iglesia, tú serás salvo por la misma manera en la cual el ladrón en la cruz fue salvo. Serás salvo por la gracia de Cristo. Para concluir, quiero leerles algunos versículos, algunos pensamientos inspirados que nos ayudarán en nuestra vida espiritual. Muchos están dispuestos a llamarle Señor cuando realiza milagros. Y después que hubo resucitado de la tumba, pero mientras pendía moribundo en la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó en la 11ª hora. Queridos amigos y queridos hermanos, muchas personas serán salvas en la 11ª hora, en el último momento de su vida. Pero no lo dejes para el último momento. La salvación es hoy. La salvación es en este momento. El mañana no lo sabes. Te puede dar un infarto, te puede dar un derrame cerebral, te puedes morir del coronavirus, te puede dar una enfermedad, te puedes dormir y puedes ni amanecer. Hay muchas maneras de morirse. Entonces realmente no debemos postergar nuestra salvación para el futuro. La salvación es hoy. Seamos salvos como el ladrón en la cruz, en este momento. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. ¿Qué siente una persona cuando es salva? Siente la perfecta paz
que es ser aceptados por Dios. Si tú no tienes paz hoy en día, probablemente necesitas hacer lo mismo que el ladrón en la cruz. Si tú no tienes paz hoy día, de seguro que necesitas hacer lo mismo que el ladrón en la cruz. Ir al Calvario en este momento y pedirle perdón por tus pecados y pedirle que Él cambie tu vida. Hermanos, y para concluir, a Cristo le quitaron muchas cosas en esta tierra. Lo azotaron, sus discípulos lo traicionaron, su pueblo lo traicionó, sus líderes religiosos lo traicionaron. Gente que había sido sanada y curada para Él, que en algún momento lo alababan, que en algún momento le agradecían por lo que Él había hecho por ellos. Ahora le decían crucifícale. Le quitaron sus vestiduras, le pusieron una corona de espinas, le hicieron un montón de cosas, hasta lo crucificaron en una cruz y le tomaron su propia vida. Pero algo que no le pudieron quitar a Jesús, no pudieron quitarle su poder de perdonar nuestros pecados. Ese poder que no le pudieron quitar y que nadie le puede quitar a Dios, ni ningún gobierno humano, ni ningún poder político le puede quitar a Dios el poder de perdonar pecados. Y gracias a eso es que nosotros somos salvos el día de hoy. Gracias a eso es que nosotros podemos hoy reconciliarnos con Dios. Vamos a agradecer al Señor por su salvación. Oremos en nuestra vida para que podamos ser salvos y que podamos ser transformados y cambiados bajo su buena voluntad. Que Dios pueda darnos su perdón, que Él nos pueda perdonar nuestros pecados y que podamos ser salvos para siempre. Amén.